Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 25 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 12 y 17 al 20. Salmo 54, 53. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 3. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 2 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos en el Evangelio delante del segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, entregado en manos de los hombres, es decir, según los estudiosos de la Biblia, entregado por el Padre para salvarnos a todos. Pero sus discípulos todavía no pueden entender, y para ellos solo queda un anuncio de muerte. Tenían miedo de interrogarlo. En este punto comienza una discusión que durará hasta el versículo 50, donde Jesús toca puntos fundamentales para la vida espiritual y comunitaria. Hoy vemos su primera enseñanza. Mientras Jesús anuncia su próxima pasión, los discípulos discuten entre sí. ¿De qué? ¿Quién de ellos es el mejor? ¿Quién preside? ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el más grande entre ellos? Esta pregunta la llevamos dentro todos desde pequeños, sobre todo si crecimos en un contexto en el que te sentías querido y si eras bueno. ¿Cuántos también viven la fe como una actuación para sentirse bien ante Dios y el servicio en la iglesia como una carrera? ¿Qué pasa si el reconocimiento no llega? Nos sentimos mal por eso. Así tendemos a mirar a los demás de reojo, temiendo que nos quiten nuestro lugar. Elaboramos estratagemas, formamos alianzas para no desfigurarnos, pensando y esperando que los más grandes realmente podamos ser nosotros, hasta que la realidad nos dice que no es así. Y luego hacemos como que no nos importa. Nos hacemos los enojados, nos frustramos. La envidia comienza a carcomernos, diciéndonos que solo fue cuestión de suerte. El otro se convierte en enemigo y nos carcome el estómago. Y así, para no decepcionar a nadie, a quienes son apartados de un puesto se les da otro, incluidos sacerdotes y obispos, alimentando el juego del ego. Hablaron de esto no con Jesús ni a la luz de Jesús, un poco como ocurre hoy. Hablamos a nuestras espaldas, sin afrontar las cosas. Entonces, cuando Jesús los interrogó, guardaron silencio. Sabían que no estaban en la misma onda que Jesús. Jesús les habla directamente, sabiendo muy bien la importancia del tema, especialmente para aquellos que están colocados en puestos de liderazgo y corren el riesgo de vivirlo como un prestigio personal. La imagen de Jesús sentado y llamando a sus discípulos a su alrededor es solemne. No los llama porque estén lejos físicamente, los llama a estar con Él porque están lejos espiritual y psicológica y emocionalmente. Los llama para invitarlos a involucrarse en su proyecto, a asumir los retos y desafíos que implica seguirlo a Él. Este llamado indica su conciencia de ser el maestro que indica el camino, que se debe seguir sin miedos ni titubeos, sin carrerismos
o intenciones malsanas de escalar puestos de privilegios o prebendas, y enseña: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El primero y el último es la inversión de nuestros valores, que lamentablemente a menudo todavía no se entienden bien en la sociedad y en la iglesia. No es que Jesús esté en contra de alcanzar un lugar de importancia. Para Jesús lo importante es saber cómo se es importante y para qué o para quién se quiere ser importante, pues de esos anhelos válidos en el corazón dependen nuestras relaciones y nuestras actividades, el éxito o el fracaso, la felicidad o la tristeza, la realización o la frustración, y de eso sí que saben hoy día nuestra sociedad, con todos estos modelos de gobernar con corrupción, pagando favores con coimas, comprando conciencias, deshumanizando las instituciones, etc. Para Jesús primero es igual a siervo y renuncia a sí mismo. Jesús nos enseña la verdadera escala de valores, nos enseña a buscar a los demás, ir a su encuentro para servirles, haciéndonos prójimos. El servicio tiene como criterio la capacidad de dar vida y dar la vida. San Pablo lo enseña en Filipenses 2:1-5, dice: así pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Hasta aquí San Pablo. El servicio es el criterio para Dios de la verdadera grandeza. El que más sirve es el primero en sentido absoluto, y todo es especialmente cuando se sirve a los más pequeños, a los pobres, a los últimos. Por eso Jesús tomó de entre ellos a un niño y lo abrazó. El niño no tenía lugar en esa sociedad, se le consideraba un medio hombre, sin derechos y sin valor. No importaba, podía pasarse por alto. No tenía derecho a ser escuchado y ante la Torá, la ley, no tenía ningún mérito. Al acogerlo con ternura, Jesús nos revela algo de Dios, pues el niño no solo es frágil, sino dependiente de su padre, es vulnerable y por lo tanto más expuesto a cualquier dificultad o peligro, fácilmente manipulable o engañado. Siempre necesita de otro, no se basta a sí mismo. El modelo entonces para construir la comunidad es que todos nos sintamos niños acogidos por el Padre Dios, que nos envía a su Hijo, como el Maestro que indica el camino, porque Él es la verdad y la vida. La buena noticia es que el reino de Dios se da gratuitamente a quienes son abandonados sin tener en cuenta sus méritos. Ampliando el campo, el término paidion en griego, que define al niño, también podría referirse a todos aquellos que se encuentran en una situación de debilidad física o psíquica. Son los pequeños, los que más necesitan la atención de los líderes comunitarios. La enseñanza que emerge es muy profunda. Jesús se identifica con los pequeños y dice: quien acoge en mi nombre a uno de estos niños, a mí me acoge, y el que me recibe, recibe al que me envió. Jesús nos invita a cambiar nuestra mirada. Más que ver al otro como un enemigo, descubre en el pequeño su necesidad de ser abrazado, y allí escondida la presencia del Señor. Cada persona, cada adversario lleva dentro en el fondo la fragilidad de un niño. Si dejáramos de competir para ser mejores que los demás y empezáramos a servir más a los demás, todos estaríamos mejor. ¿Dónde acogemos a Cristo? En el otro, en la fragilidad del otro. Si entendemos esto, con la gracia de Dios, podremos dejar de ver a los demás como adversarios y reconocer en ellos el rostro de un hermano, de una hermana. Y aprenderemos a ser grandes, pero en serio, como quiere Dios, que ha infundido en el corazón de todos el deseo de infinito, es decir, el deseo de ser grandes, pero sirviendo a los demás, renunciando a nosotros mismos para que nuestra felicidad, como la de Juan el Bautista y la de Jesús, llegue a su plenitud cuando se ha hecho todo para servir a los demás.
Vale la pena entonces volver a escuchar al apóstol Santiago en la segunda lectura y rumiar una a una sus palabras. Dice: queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto, en primer lugar, intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz, para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes. Ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada. Luchan y se hacen la guerra y no obtienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Hasta aquí el apóstol Santiago. La Santísima Virgen María nos ayude a buscar esta grandeza de nuestra vida, para lo que Dios nos ha creado, pero descubriendo que solo sirviéndonos unos a otros, perdonándonos y amándonos de verdad, podemos estar cerca, muy cerca del Señor, haciendo parte de su proyecto salvador en cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.